y no nos arrepentimos realmente de lo que hemos dado. A causa de esto decíamos anoche de que como persona le hemos dado la facultad al diablo, al enemigo, y a través de él a los demonios, de poder gobernar nuestra vida como él quiera. La autoridad que ayer hemos recibido de parte de Dios, le entregamos a él. Es decir, de que cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, Adán, decíamos anoche, él firmó un decreto al diablo donde le decía: la autoridad que un día se me entregó para poder gobernar toda la tierra, yo te la entrego a ti hoy, por causa del pecado. Por eso es importante de que nosotros entendamos de que necesitamos renunciar a todo ello. Amén. Amén. Y estábamos hablando ayer, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 14. Usted tenga abierta la Biblia en 1 Tesalonicenses, ya lo leemos. Pero en el capítulo 2 verso 14 de Colosenses decíamos ayer de que Jesús, al morir en la cruz, anuló el acta de decreto, el decreto que nos era a nosotros contrario, cancelando todo poder de las tinieblas para aquellos que en un momento determinado acepten a Jesús en su corazón y pasen a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando usted viene a los pies de Cristo, automáticamente a través de la muerte de Jesús en la cruz, se cancela todo decreto que había contra de tu vida. Un decreto, por ejemplo, como para que usted lo tenga presente en esta noche, las enfermedades que se van transmitiendo de generación en generación. Un pecado generacional. Entonces, todo esto es cancelado en el momento que aceptamos a Jesús. Ahora, si nosotros mantenemos ese pecado latente en nuestro corazón y es a causa de ello seguimos sufriendo, entonces no hemos renunciado realmente al pecado cometido y es una puerta abierta al enemigo para que haga con nosotros lo que él quiera. Pablo dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, de nuestro adversario, sino que debemos tenerla clara y presente todos los días. ¿Por qué? Porque teniendo presente la maquinación que el diablo tiene en contra de nuestra vida, vamos a resguardar nuestra salvación para poder partir con el Padre cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. ¿Estamos acá? ¿Me va entendiendo usted o no? Amén. Lo otro que decíamos anoche es que cuando venimos a los pies de Cristo se rompe toda maldición. Diga conmigo: al llegar a Cristo, Él rompe toda maldición de mi vida. Ahora, cuando aceptamos a Jesús, decíamos ayer, el hombre pecaminoso vuelve a ser un ser espiritual con Dios para poder pasar a una eternidad con el Creador. Entonces, hasta acá hemos llegado al día de ayer y hoy estamos teniendo que tener presente que cuando entregamos nuestra vida al Señor, somos renovados. Diga conmigo: yo al entregar mi vida a Cristo, fui renovado en Él. Quiere decir de que no hay nada del pasado que pueda condenarte. Es decir, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Son hechas? Nuevas. Entonces no podemos vivir del pasado. No hay nada del ayer que te pueda condenar. Un ejemplo, hablando de mi persona, lo que yo practiqué en el mundo antes de conocer a Cristo no tiene parte conmigo hoy, y el diablo no tiene derecho a traérmelo presente. Y si me lo trae al presente, yo lo único que le puedo decir: diablo, esto que ayer viví, esto que ayer practiqué, yo lo tengo cancelado a través de Cristo Jesús y no me puede afectar. Eso es lo que usted le tiene que decir al demonio que lo viene a atormentar por un pecado del pasado. Fue cancelado esto en la cruz, por lo tanto no tienes parte conmigo. Yo soy propiedad del reino. Diga conmigo: soy propiedad de Dios. Soy propiedad de Dios. Ahora, pero cuando el diablo es habilitado a volver a sentenciar tu vida, eso es algo importante que tengamos hoy presente. Cuando el diablo es habilitado, cuando habilita un demonio volver a tocarme, cuando descuido mi caminar con Dios. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche hemos descuidado en estos días el caminar con Dios? Más de uno. ¿Sí? Más de uno hemos descuidado nuestro caminar con papá. Entonces le estamos dando la oportunidad al diablo de volver a tocarnos al descuidar, conforme a lo que nosotros hagamos. Escucha esto, conforme a lo que nosotros hagamos en el día, mañana, en el mes
en el año, le estamos habilitando al diablo a volver a tener parte en todo lo que yo vivo. Lo poco que acumulaste, lo poco que recibiste, lo poco que Dios te otorgó de bendición por causa de haber caminado en regla, en orden con Él, lo pierdes en segundos. Porque el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. ¿A quién? Devorar. ¿A quién? Devorar. No sea usted uno de los devorados, tampoco yo. Por eso es que debemos cuidarlo, cuidar lo que Dios nos entregó a nosotros y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Entonces decimos que descuidando nuestro caminar y conforme a lo que nosotros vivimos, permitimos al enemigo tocarnos. Lo próximo que tenemos que tener presente es que nuestra alma va deteriorándose día tras día. Vamos sufriendo algunas consecuencias por causa de nuestro extravío. Y anoche hablábamos de algo importante. No es decir ser cristiano, es practicar el cristianismo. No es decir voy a la iglesia, es decir soy un convencido de que sin Dios no lo puedo hacer. No es el hecho de tomarle a Dios de vez en cuando por un milagro y soltarlo el resto del tiempo. Cuando somos tomados por Dios, debemos cuidar de no ser soltados o no soltarle a Él, de no apartarnos de Él. Amén. Diga conmigo, Señor, perdóname por haber descuidado mi relación contigo. Entonces es importante esto. Entonces todo lo que hemos vivido del ayer no tiene parte con nosotros, pero el diablo tiene autoridad cuando nosotros desviamos nuestra mirada. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que nuestro postrer estado es peor que el primero. Un demonio salió de nuestra vida. Cada demonio, de acuerdo a un estudio que se ha dado a conocer, de acuerdo al pensamiento bíblico, por la estrategia o el conocimiento que tenía el apóstol Pablo, cuando se habla de legión se está hablando de 600 demonios que están a cargo de uno. Si usted tiene calculadora, saque cuántos demonios, si hablamos de una legión son 600, cuántos demonios entran en una persona cuando entran 7 peores de aquel que volvió a entrar. Es decir, de que no entra uno, entran 8. ¿Sí? Antes que me digan 5 ahí. 5 más 3 son 8. Ahora, alguien que rápido me saca la cuenta. 600 por 8, ¿cuánto es? Use su calculadora, rápido. No, para mí más. A ver, 4.800. Rápido, ya está el matemático, el profesor. Imagínense, 4.800. Imagínense, la pegó la hermana que vino de Paraguay. Escucha esto, anda bien en matemática. Escucha esto. Si tu estado fue doloroso hoy, antes de ser libre, ¿cuánto más dolor tú vas a sentir cuando te apartas de Cristo? Y viene el demonio que anduvo dando vuelta, no encontró reparo por ningún lado y volvió, dice, de golpe, dice la Biblia, se acordó donde habitaba y volvió. Por eso que hay hermanos dentro de las congregaciones, hablando en general, que en un momento determinado estuvieron bien y hoy lo está viendo usted atormentado en la calle, apartados de Dios, o vienen a la iglesia, están en los cultos, pero viven de tormento tras tormento, porque no se arrepienten de lo hecho y viven cometiendo falta ante Dios. Por eso que hay personas que de pronto tomaban una botellita de vino, aceptaron a Jesús, y el tomar un vaso de vino no es pecado, el emborracharse y hacer problemas sí. ¿Me entienden? Pero de pronto de la botellita de vino dijo: Señor, voy a dedicar mi vida para ti, ni una botella de vino tomo más. Y de pronto, no sé, algo pasó en el camino, se apartó del Señor, y el otro entró otra vez a la casa y llamó a 7 peores y le dice: traigan la bodega de Cádiz para porque de borracho lo sacamos alcohólico. ¿Me entienden lo que le quiero decir? El postrer estado de una persona es peor del principio. Por eso usted debe cuidar su caminar. Debemos aprender a cuidar nuestra relación con Dios.
La mínima relación que tengamos, usted la debe cuidar. Pablo dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y temblor, y temblor. ¿y qué? Cuidemos nuestra salvación, mi hermano. Amén. Amén. Entonces, fíjate lo que somos nosotros. Te doy un claro ejemplo. Nosotros venimos al Señor, el Señor nos hace chapa y pintura y motor nuevo. ¿Sí? Brillamos, el oxidado quedó brillante. El azul que ya no se veía, se vuelve a ver. El amarillo que tenía la franja ahí, también se vuelve a ver. Estábamos impecables. Pero de pronto en el caminar diario, te doy este ejemplo. En el caminar diario, tú chocas con una columna, chocas con la otra, rayas tu automóvil, tu vida espiritual contra una pared, no sabes hacer el retroceso, la marcha atrás, choca un árbol, se amolla todo atrás y de pronto lo que estaba hecho como fábrica nuevamente vuelve a entrar al taller. Y una vez más el Espíritu Santo tiene que volver a trabajar contigo como en el principio. El único que puede restaurar tu comunión con el Padre, tu relación con Dios, volver a hacerte nuevo, es el Espíritu Santo. Amén. Tú vas a entrar a su taller. Si usted quiere entrar a ese taller en esta noche, diga conmigo, estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. El Espíritu Santo va a hacer las reparaciones correctas a tu vida. Señor. Va a sanar tu corazón de viejas heridas. Amén. Gloria a Dios. Va a librarte de todo aquello que practicaste por causa del desvío que tuviste o por causa de haberte deslizado de la verdad. Entonces usted tiene que tener presente eso. Amén. Ahora fíjese, de acuerdo a Efesios 4:27, ya leemos del Tesalonicense, pero estoy haciendo un resumen de lo otro. Dice la Biblia que debemos darle cabida al diablo. Diga conmigo, cierro toda puerta Cierro toda al adversario. al adversario. Fuerte, cierro toda puerta Cierro toda puerta al adversario. al adversario. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 18, lo leemos en esta noche. Dice, escuche esto: por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire, Pablo tenía la intención de llegar a un lugar para anunciar el Evangelio de Cristo, para poder predicar la palabra, para poder ver o visitar a los pastores de la iglesia de Tesalónica, o poder visitar a los hijos de la fe que tenía en ese lugar. Por un propósito, por otro, Pablo quería ir, pero Pablo dice, quisimos ir, pero el diablo nos estorbó. Sí, Señor. ¿Cuántos hermanos hoy fueron estorbados por el diablo para no llegar a la casa del Señor? ¿Cuántos hermanos hoy no han entendido el propósito del reino? Porque el diablo estorbó en sus pensamientos para no llegar. Sí, Señor. Diga conmigo, bendito yo Bendito que Dios, pude llegar, que pude llegar. aunque el tiempo Aunque el tiempo me quería impedir. me quería impedir. ¿Cómo es el diablo? El diablo estorba cuando usted quiere hacer los propósitos de Dios. Y a veces nosotros decimos, no es el tiempo, no es el momento, pero el diablo te estorba. Por eso es necesario que cuando el diablo comienza a estorbar el plan de Dios en tu vida, tú puedas decirle al Señor, indícame lo que yo debo hacer. Sí, Señor. Habla mi espíritu para saber cuál es el camino a seguir, direcciona mi vida. Por eso es necesario que usted aprenda a discernir. A veces nosotros decimos, las cosas suceden porque deben suceder, y no es así, mi hermano. Usted tiene que pedir a Dios que le dé la oportunidad de discernir el tiempo que vive, para saber cuál es la estrategia que Dios te está dando para poder vencer el obstáculo que tienes al frente. Diga conmigo, dame estrategia. Dame estrategia. Fuerte, dame estrategia. Dame estrategia. Acá Pablo habla y dice que el enemigo le estorbó. Diga conmigo, hecho fuera Hecho fuera todo estorbo todo estorbo que el diablo que el diablo ha puesto en mi ha camino. puesto en mi camino. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Ahora, decíamos que el libro de Corintios, a través del apóstol Pablo, nos hablaba a nosotros de que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Ahora, ¿qué serían las maquinaciones? Todo aquello que el enemigo está tramando para impedir que tú crezcas, que tú te relaciones con el Padre, que tú congregues, que tú seas obediente.
Aquello que tú dices es insignificante, es lo que puede traer daños. En algunos casos, no diría irreparable, pero podríamos usar en la palabra, ¿sí?, que te va a tardar mucho volver a ser restaurado. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a hacer las cosas correctas y poder tomar las decisiones correctas en la vida. Usted ya no vive usted, es Cristo a través de usted. ¿Vamos entendiéndonos? Y no se pierda, porque esta semana vamos a hablar todo aquello que me ata, que es una continuación de lo que estamos enseñando ahora. Pero usted necesita ser libre, necesita romper con esas estructuras de ayer, esos pensamientos que estamos teniendo muchas veces, que nos hacen retroceder. Debemos rechazarlos. El diablo trabaja acá, mi hermano. El diablo trabaja acá. ¿Sabía usted también que el diablo te susurra en el oído para que tú no obedezcas? Si uno no viene, yo no me voy. Si uno no hace, yo no lo hago. Si uno no trabaja para la obra, yo tampoco lo haré. A usted no le interesa lo que haga el otro. Usted debe preocuparse por su salvación. Lo que otro haga o deje de hacer no es problema tuyo. Es problema de esa persona, de ese hermano con Dios. Usted encárguese de tener una vida honesta y agradable ante los ojos del Padre. ¿Me ha entendido acá? Por lo tanto, ocupémonos de nuestra salvación. Quiero ir concluyendo en esta noche con dos puntos importantes. Primero, hablemos de nosotros como padres. Obviemos a aquellos que nos tienen hijos todavía y hablemos un poco de aquellos que ya somos abuelos incluidos. ¿Sí? Los padres. Todo lo que los padres hablen con respecto a un hijo es un decreto. Es un decreto. Bien o mal, positivo o negativo. Todo lo que usted diga sobre su hijo está declarando algo, está decretando algo que marca la vida de su hijo. Inútil, torpe, idiota, sos un estúpido, no llegás a nada. Directo te hablo todo esto. Así nomás, crudo, como salió del horno sin editar. Hay padres que le dicen, sos un torpe, mirá. Y hay otros padres que le dicen, por tu causa estoy casada. La madre, perdón. Si no hubieses nacido y no me hubiese casado con este negro ordinario, mira lo que me perdí aquel galán. Pero usted declaró una palabra a su hijo por algo que usted hizo, y usted lo está dando en el ámbito espiritual a ese hijo. Su hijo va a ser torpe, tuerto y testarudo, como dice Shakira en la canción, por lo que usted habló. En cambio, si usted cambia el pensamiento, cambia su lenguaje. Hay padres acá, mira hermano, que mejor creo que tenemos que abrir una escuela de psicología para que los padres puedan ser sanados por las emociones fuertes que están teniendo por causa de los hijos. Son lastimados muchos padres emocionalmente por causa de los hijos. Y los hijos, sabiendo que les pueden a sus padres de esa manera, siguen haciéndolos locos. Si hubiesen sido los hijos la pastora, no mío, ya tus hijos estarían cuerdos. Porque tomaría la vara de la corrección y lo sentaría en la mesa y le diría, mira hijito mío, te quiero mucho, pero venga para acá tu colita porque necesitas una buena varada. Sí, Señor. Haga lo que dice la Biblia. Mi esposa, vio que es peticita, al más alto de mis hijos, al Esteban, saltó y le dio un sopapo un día. A mí me vas a respetar, soy tu madre. Y en una oportunidad mi hijo le faltó el respeto a mi esposa, le habló mal. Y mi esposa se fue para darle con todo. El otro le agarra la mano y le dice, para loca, ¿qué para loca? Le dije. Y el otro quedó tuerto. ¿Me entiende lo que estoy hablando, mi hermano? Yo entiendo lo que usted está pasando, porque como padres muchas veces pasamos por situaciones que nuestros hijos nos hacen pasar. Pero hay algo importante acá, mi hermano. Como padres nosotros tenemos que hablar bien de ellos, aunque ellos se porten mal. Cierta oportunidad hablé con alguien hace unos años atrás y me reclamaba algo con respecto a una persona, a un joven. Yo le dije, ¿usted cómo es con su hijo, con su hija? ¿Cómo es usted?
¿No se da cuenta usted que imponiendo su criterio hace que su hija se separe de usted? Eso también es un decreto. Porque yo no puedo imponer, aunque tenga la autoridad de hacerlo. Yo tengo que procurar que mis hijos me sigan y me respeten, porque la imposición muchas veces hace que nuestros hijos se separen. Entonces, como padres, nosotros tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a hacer cosas. Más de una vez nosotros con la pastora le dijimos que como padres hemos hecho cosas, hemos hablado y hemos tenido una actitud que después nos arrepentimos de haberlo hecho. ¿Se acuerdan o no? Entonces usted tiene que hacer lo mismo, arrepiéntase como padre. Diga conmigo, estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Pero fuerte, ¿verdad? Porque acá una persona no me habló, estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Amén. Amén. Arrepiéntase de haber causado daño a sus hijos con una palabra. Sí, Señor. Hace poco tiempo atrás hablé con alguien de acá de la iglesia y le dije lo que sucedió cuando las familias se abrazaban, lloraban y se pedían perdón. Le dije, no quede solamente en un acto de sentimiento pasajero, sino que permanezca en el tiempo. Si usted esa noche, ¿se acuerda esa noche? Si usted esa noche le pidió perdón a sus hijos, llorando por lo que usted hizo, por lo que usted habló, no es necesario que vuelva usted a volver a hacer las cosas contrarias a sus hijos, que hacen que sus hijos tengan una actitud diferente. Amén. Diga conmigo amén. 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 Vamos terminando esta noche. Quédese tranquilo usted. El tiempo que truene, usted está en la iglesia. Cuando decimos, por ejemplo, que somos un inútil, que no sirve para nada, tu hijo va a quedar ahí, nunca llegará a nada. ¿Y sabes lo que va a pasar en el futuro? Por lo que vos hablaste, vas a tener que mantener a tu hijo. Porque tu hijo es un inútil, no sirve para trabajar. Por lo tanto, lo va a tener que aguantar toda la vida. Y para el colmo, el inútil que vos dijiste, sos un inútil, no tan solo está él, sino que se me enamoró el tipo. Y te trajo a la nuera, y luego los nietos. Así que decirle, Señor, los padres digan conmigo, Señor, me arrepiento de decir que mi hijo es un inútil. No lo quiero en mi casa con nuera incluida. Amén. Lleve consigo esta palabra, es un consejo. Aprende. Tenemos que entender esto. Hay muchas personas dentro de la iglesia, hermano, que son rechazados por sus padres. Son rechazados. Y ahora, ¿por qué el padre rechaza a su hijo? Porque el padre lo ve a su hijo como un castigo de Dios. Me va a perdonar, pero yo le voy a decir muy directo acá. Las madres solteras tienen problemas con la primera hija o el primer hijo que tuvieron. Yo no, dice un hermano. Eso veremos cuando hablemos con usted y con su familia. Pero es una realidad. Espero eso. Pero escúcheme una cosa, es una verdad. Porque muchas veces nosotros, dentro de nosotros, tenemos un mecanismo de defensa nosotros dentro, que colocamos barreras para que no sigamos dolidos, nuestros corazones sufriendo, pero vemos a nuestros hijos, y aunque digamos que no, le vemos a nuestros hijos como algo que vino antes del tiempo señalado. Sí, Señor. Y le culpamos a ellos por lo que pasó con nosotros, con nuestros padres. Porque hay muchos padres que teniendo una hija que queda embarazada y es madre soltera, mi hijita, hiciste, Rajoy, arreglate como pueda, pero acá nosotros a vos te mantenemos, pero con carga no. El que te dejó embarazada que se haga cargo. Y vos juntaste tu ropa y dijiste, dame mi ropa y me voy. ¿Y qué es lo que sucede ahí, mi hermano? Se produce un daño espiritual en la persona, un daño en el alma, que lamentablemente, pasado el tiempo, se vuelve a cometer el mismo error. Entonces usted no rechaza a sus hijos. Si usted tiene esa actitud con su hijo, pídale perdón a su hijo esta noche, o llegado a su casa, y dígale, no le mande mensaje, como, no, miren la cara, y dígale, perdóname por haberte rechazado. Hay papás en este lugar que rechazaron a sus hijos estando en su vientre. Eso es un daño irreparable. Son decretos espirituales que dejamos marcando en la vida de nuestros hijos, que siempre va a traer consecuencias. Diga conmigo, me arrepiento de haber señalado a mi hijo y haberlo rechazado. Ahora vamos a hablar de los pastores. ¿Qué te parece? Voy a tomar agua para tragar esto.
Vamos a hablar de los pastores para poder terminar. Vaya buscando en su Biblia Isaías 54, porfa. Los pastores, muchas veces nos equivocamos. Esto es un decreto espiritual y es importante que usted entienda algo acá. Nosotros tenemos mayor autoridad que usted dentro de la iglesia. Y una palabra nuestra, como dijo aquel al Jesús, bastará para sanarle. Una palabra nuestra puede sentenciar tu vida para toda la vida. En el ámbito espiritual, nuestra palabra tiene peso ante Dios y ante el diablo. Amén. Sí, Señor. Por eso no me haga usted enojar. Traiga el corderito para el sábado. Es una verdad, mi hermano. Yo te estoy hablando en serio. ¿Sí? Aunque nosotros muchas veces con la pastora a veces decimos, ay, que... yo lo digo muchas veces, lo dije a usted. Si le agarro a este, le dejo pelado antes de tiempo. Llega el hermano a la casa, y pasada, amigo, y si llega justo para la hora del almuerzo, como cualquier pentecostal, un plato en la mesa, no viene mal, quédate a comer con nosotros. Tenemos actitud. Sí, sí. Alguien me dijo, ¿por qué actúan de esta manera? Y nosotros somos pastores y tenemos que aprender a amar. Aunque suframos, tenemos que aprender a amar. Pero ¿sabe lo que pasa, mi hermano? Sabemos perdonar también las ofensas. Y usted es testigo de lo que estoy hablando, porque más de una vez fuimos ofendidos con mi esposa. Y usted más de una vez fue testigo de la actitud que nosotros tenemos con ellos. Así me doy cuenta que nunca pasó nada, que nunca escuchó. Esa es la actitud correcta de un pastor. Porque el pastor debe sanar, aunque a veces su pastor es medio loco. Pero usted, entiéndame, pida que Señor que me quite la locura. Amén. Pero fíjese algo importante acá. Hay pastores que cuando ven a un miembro de su iglesia que les saca de la casilla, declara palabra de maldición. ¿Cuándo declara una palabra de maldición? La palabra de maldición es una palabra que lo ata a usted. Cuando se dice, este es rebelde, nunca va a cambiar. Ya me cansó, Señor, te pido que tú hagas lo que tengas que hacer con esta persona. ¿Viste el dicho este? O te lo llevo o te lo mando. Muchos pastores lo dicen de verdad, porque se sienten cansados, oprimidos. O le falta amor, o están fracasando en el llamado. ¿Me entiende? Pero hay muchos pastores que hablan de esta manera. Por ejemplo, todos saben que Aranda se fue de la iglesia, pero viene a la iglesia. Y Aranda va a casa conmigo, con charla, tomamos mate o no, Aranda. Le recibo bien a Aranda y todo. Comemos en la casa de él y todo. Pero él determinó irse de la iglesia. Les toco este ejemplo porque está Aranda acá. Y sé que no se va a enojar. Pero cuando Aranda se va de la iglesia, muchos pastores lo hacen. Hay un ejemplo que estoy dando, ¿eh? Le aclaro bien para que... Bueno, no está la que confunde todo. Así que, le aclaro bien. Hay muchos pastores que cuando un miembro de la iglesia determinó retirarse de la congregación, te vas a la iglesia y donde te vaya te va a ir mal. Porque sos un rebelde, sos un obstinado, sos un hijo de perdición. ¿Cuántas cosas dicen? Tu responsabilidad o mi responsabilidad como pastor, junto a la pastora, es: te bendigo. Punto. El resto se encarga Dios. Dios tiene que traer juicio, haga lo que Dios es. Pero nosotros como pastores tenemos que declarar una palabra de bendición. Alguien me preguntó un día, ¿por qué oró por esta persona a usted? Lo recibió en su casa, después de todo lo que hizo. Y oró inclusive. Porque es mi responsabilidad de Dios. Y lo mismo va a hacer la pastora. Porque Dios pone en el corazón de un pastor un amor mayor que un padre. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Es un amor especial. Porque son ovejas del Señor que vienen para obtener contención, ser restauradas y ser sanadas. Entonces Dios pone un amor especial en el corazón del pastor para poder entender a la oveja que viene, al hermanito que viene, a la hermanita que viene con sus problemas. Y si es rebelde, Dios lo pone un amor especial para poder contenerle y soportar. ¿Me va entendiendo lo que estoy hablando? Pero un pastor no tiene autoridad de maldecir a nadie. Números capítulo 23, cuando Balac mandó a llamar a Balaam al profeta para maldecir a Israel, el profeta dijo: he recibido orden de bendecir. Amén. Y no puede ser revocable esto. Sí, Dios determinó bendecir a un pueblo, por lo tanto yo bendigo. Amén.
¿Va entendiendo usted? ¿Va entendiendo usted el tema? Amén. Entonces, cuando un pastor declara algo sobre la vida de una persona, es un decreto espiritual que está sobre su vida. Por eso es importante que cuando usted está por llevar a cabo algún proyecto, algún pensamiento tiene para poder emprender algo, es importante tener la bendición de su pastor. Es importante, porque es un decreto establecido en el ámbito espiritual a su favor que lo va a cubrir a usted. Amén. Amén. Los pastores también decretamos y decretamos fuerte muchas veces. Entonces tenemos que tener esto. Es importante que nunca tomemos en cuenta, escucha esto, te voy a enseñar algo. Si tu pastor, tu pastora o un hermano dentro de la iglesia declara una palabra en tu contra, declara una palabra en tu contra, te leo textual acá, tú tienes la autoridad de Dios en tu vida para invalidar tal decreto. Como te dije recién, cuando vos te vas a la iglesia, el pastor, muchas veces los pastores dicen, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Cuando recibes esa palabra, tú tienes la autoridad de Dios de invalidar ese decreto en el ámbito espiritual. Y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Y te va a librar de juicio. ¿Por qué? Porque se declaró algo contrario a lo que Dios establece. Hace un tiempo atrás, en una iglesia de Resistencia, estaba en la iglesia de un pastor que la mayoría conoce acá, y en un momento determinado se pone enfrente mío y me confronta y me dice, ¿sabes qué? Y me hacía sentar al frente siempre. ¿Sabes qué? Me dice, todo te irá mal en la vida porque sos una persona así, 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 así. Y cuando él me hablaba, yo tranquilo, con mis piernas dobladitas y la Biblia abierta en mi regazo, tranquilamente, cuando él habló eso en otra mi vida, le dije, vos nomás sabes diablo. ¿Sabe por qué le dije eso al diablo? Porque conozco la Biblia. La Biblia dice que Dios me va a bendecir en la entrada y en la salida, a levantarme y al acostarme. Y si Dios prometió bendecir mi vida y prosperar mis caminos, no hay hombre en el mundo que pueda revocar la palabra y el decreto establecido por Dios. ¿Me entiende? Amén. Automáticamente invalidé una palabra soltada en contra de mi vida. Usted lo puede hacer. Tiene la autoridad del reino para hacerlo. Diga conmigo, yo invalido toda palabra, todo decreto establecido en contra de mi vida. Ahora, Dios juzga toda palabra ociosa. Debemos romper toda serie de decretos que constantemente son lanzados en contra nuestro, y aquellos que no hemos roto y son una influencia en nuestra vida. ¿Por qué estás afligido? Porque hay decretos en tu vida que todavía no fueron invalidados. Isaías 54 y terminamos. 54, capítulo 17. Pero no me falte la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar de todo aquello que nos ata. Escucha esto. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Un decreto de Dios. Nada determinado desde el infierno, desde el Seol y desde los Satanás y de los demonios contra tu vida tendrá prosperidad. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás, dice la palabra, toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Y termina diciendo, esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dice Dios. ¿Entendió? Su salvación de mí vendrá. Ningún arma. Y anteriormente dice, yo hice el herrero y el ascua de fuego, dice Dios. Yo, dice Satanás, era el que gobernaba, el que llevaba la alabanza a mi presencia. Yo hice al herrero y el ascua de fuego. Pero nada que él determine tocará tu vida. Nada. Aplaudir al Espíritu Santo, nada. Importante llevar esto presente en tu vida. Importante. Ahora, yo te voy a decir algo. Un decreto que te afecta es la falta de sanidad en tu cuerpo. Cuando hay enfermedades que nunca salen de tu vida, hay un decreto establecido allí. Podemos invalidar. Podemos romperla. Un decreto que afecta a la familia hoy.
Y viene desde el infierno, viene del mismo Satanás. El infierno todavía no fue inaugurado, un día vamos a hablar de esto, pero viene de Satanás. ¿Sabe cuál es? La miseria y la pobreza que muchas veces vivimos. Y muchos creyentes, ¿sabe lo que dicen? Es lo que Dios está permitiendo. Dios quiere que yo viva mentira del diablo, pisar la cabeza ese mentiroso. Porque Dios no quiere que tú vivas con hambre y con miseria. Dios está queriendo llevarte de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. La Biblia dice, bendito serás. Y cuando hablamos de bendición, hablamos de prosperidad. La sobreabundancia de Dios llega al límite de la copa el agua, pero sobrepasa los límites y la copa rebosa. Por eso el salmo del rey David dice, mi copa está rebosando. Esa es la bendición de Dios. Sí, Señor. Dios va a añadirte bendición día tras día por causa de su nombre, no por causa nuestra. Porque Él un día habló, no porque nosotros lo merecemos. La salvación que fue pagada con sangre en la cruz del Calvario no es porque usted y yo merecíamos. Él determinó bendecirnos con la salvación eterna. Por eso nada en el mundo puede invalidar lo que Dios decreta. Ahora te voy a decir algo y vamos a ir concluyendo en esta noche. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Dice que él malgastó todo lo que tenía. Pero en un momento determinado, el hijo pródigo se arrepintió de haber comido la basura del mundo. Dice que cuidó cerdos. A veces usted siente el olor a los corrales de cerdo, ¿no? Insoportable de poder estar ahí. Y este hijo pródigo, que malgastó todo lo que tenía, no tan solo tuvo que soportar el olor, sino que deseaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Se arrepiente, vuelve a la casa del Padre. Amén. Vuelve a la casa. Y yo siempre digo que cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios pone un olor especial en nosotros. Porque a la distancia el Padre reconoció a su Hijo cuando su Hijo vino como un mendigo más. Y él, mirando por la ventana, fue y corrió. Ese es el amor de Dios. Ahora cuando el Hijo llega, no le permite hablar el Padre al Hijo, sino que lo abraza y le dice, hijo, esta es tu casa. Esta es tu casa, nunca te fuiste de acá. Aún hay cosas que yo tengo tuyas, que nunca te la entregué, y es tuyo. Yo tengo reserva, por eso digo siempre, en Dios tenemos reserva. Ahora cuando el Hijo viene a la casa del Padre, el Padre manda a hacer algo. Mire lo que el Padre manda a hacer. Le manda a bañar. Tiene un olor a chivo, hijo. Vamos a bañarte, te vamos a poner aceite aromática. Quiero que vuelvas a tener el olor que antes tenías. Manda a los criados a sacar las ropas que el Padre había guardado para su Hijo. Amén. Porque el Padre sabía que el Hijo volvía. Sí, Señor. ¿Estamos hasta acá? Ahora, vuelve el Hijo a la casa. El papá le manda a bañar, las criadas le bañan al Hijo, lo perfuman, lo ponen aceite aromático. Cuando lo presentan al Padre, el Padre da otra orden. Cálcele a mi hijo. Él no es criado, es el hijo de la casa. Cuando la ropa habla de tu cambio de vestidura. Amén. Del pecado pasa a vivir como un hijo de Dios. La sandalia habla de tu caminar diario con el Padre. Por eso al principio la palabra era no descuide tu caminar. Ahora, ¿qué hace? Lo próximo que hace el Padre, le dice a uno de los criados, me lo trae el anillo que lo estoy reservando. ¿Qué significa el anillo? Renovación de pactos, renovación de votos. Sí, implica autoridad. ¿Qué recibió Mardoqueo de parte del rey Asuero? El anillo que tenía Amán, que con el cual había sellado el decreto para poder destruir a toda una nación. Pero recibe el anillo. ¿Qué establece el anillo cuando Dios nos entrega? Autoridad. Por eso usted puede declarar un decreto para invalidar lo que le afecta. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Te agarra, diablo inmundo y mentiroso, en esta noche me dirijo a ti, no como autoridad, sino como aquel que está por debajo de mis pies, diciéndote que todo lo que tú has determinado en mi contra, hoy se cancela. Muerte,
enfermedades, miseria, pobreza, numerales, y decirle, para que vos sepas que lo que estoy diciendo viene con la autoridad de Dios, el anillo que un día me entregó papá es el que con el cual yo sello el decreto que establezco en el ámbito espiritual, y no vas a tocar no tan solo mi vida, sino las generaciones venideras. Amén. Sí, Hágalo. Señor. Cuando con mi esposa entendimos este misterio y nosotros empezamos a orar por nuestros hijos, ¿saben cuál es la oración que? Miren que nosotros éramos rebeldes, ¿eh? Ahí está Jonathan que no te va a dejar mentir. Nosotros éramos un desastre como padres, pero cuando la palabra vino y entendimos, ¿sabe cuál es la oración que hacemos con mi esposa? Señor, mi esposa siempre habló y dijo, son tus príncipes, son tus hijos, tú lo vas a atender, Señor. Pero mi oración es que ellos puedan superar los límites que con esta edad que hoy tengo yo alcance. Sí, Señor. Que vivan en la abundancia, no en la escasez. Que no coman el pan duro como ayer comí yo, Señor, sino que ellos tengan manjar en sus mesas. Amén. Que no vivan contando monedas, sino que ellos tengan abundancia de dinero para poder contar. Generalizando la oración que yo hago por mis hijos y por mis nietos, hago lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque son decretos que estamos estableciendo en el ámbito espiritual para nuestras generaciones. Por eso tu hijo no es un estorbo. Por eso nosotros no somos estorbo para Dios. No somos una casualidad en el mundo. Somos una causalidad que tiene una cautividad en el reino de Dios. ¿Va entendiendo? Esto es lo que usted, lo que soy yo y lo que es nuestra familia. La palabra del Señor nos decía, y con esto oramos, dice la palabra, ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Diga conmigo, diablo, Diablo, todo lo que tú tramaste no prospera en mí. no prospera en mí. Cuando el Amén. enemigo viene a atacar, ¿sabes lo que tenés que decirle al diablo y al demonio? Mira, en este lugar no hay lugar para nosotros. Como yo soy el dueño y tengo autoridad sobre tu vida, tú te me vas de acá. Sí, Señor. Tú te me vas de acá. Amén. Te voy a enseñar algo para limpiar los decretos de Satanás en tu casa. Quemar la basura que tus hijos traen. Sí, Señor. Quemar la basura. Hablaba con la anciana el otro día de un caso y me dice, yo voy a hablar con mi nieto porque mi nieto va a tener que honrar la casa donde nosotros vivimos. ¿Me entiendes? ¿Qué hizo mi esposa cuando encontró algo que no le convenía ver en mi casa? En Resistencia le dijo, o lo limpias vos o te lo limpio yo, le dijo mi esposa, mi hijo mayor. Y cuando mi esposa le habló de limpieza, le dijo, hasta vos te vas. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Amén. Usted tiene que aprender a limpiar su casa. Porque son decretos diabólicos que están atormentando tu vida. Ahora, te voy a enseñar algo. No hagas caso a las palabras dulces que muchas veces escuchás, porque eso te domina. Sí, Señor. Aprender a tener carácter en la vida. Amás, pero con carácter. Te amo todo lo que quieras, mi amorcito. Vos sos mi amor, sos mi vida. Pero te voy a decir una cosa. No me vas a seducir a mí. El diablo de esa manera trabaja contigo, conmigo también. Nos seduce. Digan conmigo, seducción. Seducción. Te vas afuera. Te vas afuera. Te vas afuera. Te vas afuera. Hay hermanos que vinieron de otra iglesia, ¿no? La iglesia está compuesta por hermanos de otra iglesia. Yo quiero que usted levante, todo el mundo levante sus manos allí donde está. Sí, Señor. Vos estás en esta iglesia, mi amor. Sos propiedad de Oscar. Pagué un precio por... Oh. Si Cristo murió en la cruz, yo morí 1000 veces también por ella. Ay, ay, ay. Aprendí a escribir eso en el muro. Levante sus manos. Yo quiero cancelar decretos sobre la vida de los hermanos en esta noche que pastores que tuvieron declararon sobre sus vidas y que hoy no pueden ser bendecidos ni prosperados. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de tus hijos que congregan en este lugar, el Ministerio Internacional Montebrón en Florencia, Argentina, han venido de otras congregaciones pidiendo, Señor, contención y refugio en esta casa. Y le hemos brindado y le hemos dado. Pero más de uno de estos hijos tuyos, Señor, han salido de sus casas, de los lugares donde antes congregaban, salieron bien.
pidieron su permiso correspondiente, su bendición, pero detrás de ellos se declaró una palabra para ruina de sus vidas. Y por eso es que muchas veces ellos, Señor, están viviendo como viven, en la mediocridad, en la pobreza, en la enfermedad y en la escasez. Pero en esta noche, como padre de esta casa, y como ellos han optado, Señor, por tomarnos a nosotros como padre de esta casa, Padre del cielo, yo cancelo todo decreto en esta noche sobre sus vidas. Que a partir de esta noche, Dios amado, ellos comiencen a tener una existencia de reino. Padre, todo lo que emprenda será bendecido. Yo declaro esta palabra, que habrá abundancia, prosperidad, sanidad, restauración. Su familia saneada por el Espíritu Santo, librada de toda ruina, de toda consecuencia territorial. Señor, en el nombre de Jesús, trae, Señor, refugio a las vidas. Que en el nombre de Cristo, Padre, ellos puedan respirar aliento tuyo, Señor. Que sus casas, Dios eterno, sean libradas de toda maldición, de toda visitación de demonios. Padre de la gloria, que cuando ellos cobren sus saberes, compren sus mercaderías, puedan comprar, Señor, la cantidad que sea, pero Dios eterno, tú multiplique los que ellos reciban en sus manos. Dios amado, sana sus cuerpos, líbralos de todo mal. Hay hermanos dentro de esta iglesia, Dios, que están enfermos por palabras soltadas por autoridades que anteriormente han tenido. Y declaro, Dios eterno, que esa maldición se cancela en esta noche, se destruye esas fortalezas ahora, por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Diablo inmundo, suelta sus vidas ahora. Y el demonios retroceden ahora. Demonios de pobreza, de miseria, de escasez, salen de sus vidas y de sus hogares en esta noche. Y los hijos que han salido de ellos, los nietos que han salido de ellos, Padre, son generaciones que serán benditas en ti, Padre de la gloria. Tu palabra dice que tú eres un Dios que declaras, pero que no eres un hombre para arrepentirte. Tú has declarado bendición y de hecho la da, Dios eterno, y tus promesas, tus decretos son irrevocables, porque tú eres el que le has dictado. Padre, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, ahora se cancela toda miseria, toda muerte sobre sus vidas. Dios eterno, bendigo esta casa, bendigo la iglesia, y lo que los brujos han declarado, yo cancelo en esta noche, Dios eterno. Por el poder de la palabra lo estamos declarando. Maldiciones de brujos, oraciones blancas, oraciones de los pastores, Señor, para que encuentren esta casa, yo lo cancelo por el poder que me has dado. Dios eterno, envío toda palabra de maldición. La unción que tú le has dado, Padre, forma un machado sobre esta casa, sobre este territorio, sobre los hogares de cada uno de los hijos de esta casa, Padre de la gloria, y determino que esa unción es un muro que los resguarda y que la maldición que llega a ellos volverá al mismo infierno, trayendo estorbo en aquel lugar. Padre, en el poder de la palabra lo estamos declarando. Caen las cadenas del diablo por el poder del nombre de Jesús, y lo que el enemigo ha tramado en contra de esta casa es invalidado. Padre de la gloria, en este año no tan solo pondremos el techo, sino que edificaremos. Padre de la gloria, vas a proveer los recursos, vas a traer los recursos, porque lo estamos decretando en el ámbito espiritual en esta noche. Padre, llamamos al dinero, llamamos a los recursos, llamamos a la finanza, llamamos a los materiales de construcción para la casa tuya. Dios eterno, por mucho tiempo los florentinos y algunos, Señor, se han burlado y se han reído diciendo ¿qué van a poder hacer estos débiles? Porque se levantan un muro, como dice el libro de Nehemías. Señor amado, casi las zorras que subirán a ella y caerán, pero le creemos a ti, Señor, creemos a la promesa, creemos al Dios eterno. Por el poder de la palabra estoy declarando, Dios eterno, que en esta noche se revierte todo, se revierte todo, cambia todo en este lugar. Dios, se transforma la atmósfera, una atmósfera de muerte, se transforma por la atmósfera del reino. Habrá una unción poderosa, habrá milagros, habrá sanidad, habrá liberación en esta casa. Por eso, Dios eterno, abrimos las puertas de este lugar. Como Padre de esta casa, Padre, abro las puertas de este lugar, Dios eterno, para que las almas sedientas lleguen, para que las almas sedientas beban, se alimenten en esta casa. Y tú lo sabes, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a la iglesia, todo lo que emprenda esta semana, Padre, será una semana de éxitos y de fama. Padre, gracias por la vida de los hijos de este lugar, gracias por los hijos, porque va a cumplirse la palabra profética del libro de Isaías. Dios, yo y los hijos que me ha dado seremos de testimonio ante las naciones, y lo estamos declarando por el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, amén.